Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo José Aquino desde tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento La Hora de la Unción. Usted sabe que cada día le traemos hombres y mujeres de Dios que portan palabra de Dios, palabra del reino. Y hoy nos acompaña por segunda vez el ministro desde Nicaragua, Enrique. Usted escuchó la primera parte, un tema muy interesante y es tan profundo, tan importante, que tuvimos que hacerle una segunda parte para que el Eterno pueda seguir manifestando su vida a través de este hombre. Así que yo quiero que él se presente a esta bella audiencia de la hora de unción. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga y Dios bendiga a todos. Damos gracias a Dios por dar la oportunidad de estar en esta segunda parte. El tema ha sido muy importante, muy interesante y sé que ha sido de mucha bendición. Desde Nicaragua, acá su servidor Enrique Bojorge, estamos más y mucho más contentos de estar en esta tierra de fuego. Gloria a Dios, y usted sabe. Así que ponga mucha atención. Le pedimos que usted comparta este video, haga una lista de difusión en su WhatsApp y compártala. Dígale, entra, que hay una palabra que te va a bendecir. Compártela en tu estado y en tus redes sociales. También te pedimos que tú comentes en la caja de comentarios la palabra que hablen, que impacten tu vida, la palabra que tú sientas que habló a tu espíritu. Y sobre todo, síguenos en nuestras redes sociales, dale a la campanita para que todo nuestro contenido te pueda llegar y pueda ser grandemente edificado de parte del Señor. Así que vamos a dejar que el ministro proceda con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como estábamos dando referencia acerca de los principios básicos de un ministro, de un creyente, de un hombre que le sirve a Dios, de una mujer que está ahí sirviendo. Amén. Al principio, en el primer tiempo, leímos en Proverbios capítulo 2 y hemos hecho mucha referencia acerca de lo que es escuchar. Aleluya. Oír la palabra. Hay que atesorarlo. La palabra se atesora, se protege. Hay que uno defenderla esa palabra, lo que Dios le da a uno. Entonces, quiero tomar como referencia ahora Proverbios capítulo 1. Aleluya. En el versículo 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hablamos de un principio, el comienzo, porque desde un comienzo estuvo la sabiduría presente. Aleluya. Entonces, el Señor nos da como principio a nosotros que esto es elemental. Eso es elemental en la vida de todo creyente, de todo ministro. Porque hablábamos que la sabiduría te va a conducir, te va a dirigir, porque es un medio. Es como cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si nosotros interpretamos bien esa palabra, no dice de la fe, es por la fe, porque es un medio. Aleluya. Es un transporte. Tú te mueves por tierra o tú te mueves por aire cuando tú te montas un avión. Entonces, cuando dice por fe, es un transporte. La fe es un medio, el cual te va a llevar a lugares donde posiblemente tu raciocinio no lo va a hacer como persona, porque la fe actúa de una forma sobrenatural. Aleluya. La fe es algo sobrenatural. Entonces, son medios, son transportes, son principios que deben estar en la vida de todo creyente. Gloria. Si no están, entonces, uno puede tomar direcciones equivocadas, y un ejemplo de ello es Jonás. Jonás tomó el barco que no era. El diablo siempre va a ponerle un barco para que tú te montes ahí. Gloria. Y alejarte de Dios. ¿Cuántos barcos ha tomado mucha gente y se ha ido donde Dios no le ha dicho que vaya? Sin embargo,
Cuando nosotros estamos vistos por Dios y Dios tiene una asignación y un propósito para nosotros, al final de la jornada, el pez va a llevarte y te va a escupir, te va a tirar al propósito de Dios. Aleluya. ¿Ya? Pero tenemos que cumplir con esos requisitos. Hermano, uno de esos requisitos, estamos hablando que también puede ser el amor también, porque el amor es un principio. Y nosotros tenemos que abundar, la Biblia dice, no en dones. Aleluya. Tenemos que abundar en amor. Gloria. Que un amor no sea fingido, que sea un amor real, puro, un amor ágape, sincero. Entonces, Aleluya. Estábamos explicando que nosotros no podemos llegar al resultado que nosotros queremos mientras nosotros no pasemos por ese tipo de principios y de requisitos. Y estaba leyendo en Proverbios capítulo 2, donde dice, entonces, quedamos por ahí. Entenderás el temor de Jehová. Aleluya. Queremos llegar a entender el temor de Dios. Tenemos que pasar por ahí. Ir aprendiendo. Nosotros tenemos que ir recopilando todo eso. Y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria. Todos queremos obtener el conocimiento de Dios porque todo predicador, todo ministro lo que quiere es fluir. Todo ministro lo que quiere es quedar bien con Dios y quedar bien con los demás también. Aleluya. Quedar bien con los demás no significa vender un mensaje. No. Quedar bien es llevar la palabra que la gente espera. Específica, esencial. La palabra que a veces nosotros retenemos. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que es la palabra que a nosotros nos conviene, es la que le conviene al pueblo, que nosotros es la que el pueblo necesita. Entonces, el conocimiento de Dios se va a alcanzar, se va a adquirir por medio de esos elementos que exige la palabra. Santo. Tenemos que saber que nosotros vamos a llegar a ese momento siempre y cuando nosotros cumplamos y hagamos lo que Dios nos exige de su palabra. Cuando Job estaba en su proceso, dice la palabra que Job, en cierto momento, a Dios le dijo, Señor, ¿pero qué? De oída realmente yo te había oído. Pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Porque Job fue pasado por una situación. El libro de Job es titulado por mucha gente, ¿por qué sufren los justos? Hay un proceso, hay un propósito dentro de los procesos de los hombres de Dios. Pero ese proceso a uno lo va a llevar al conocimiento. Aleluya. Lo va a llevar a conocer y a entender los propósitos de Dios. En el momento quizás Job no entendía. Job maldijo hasta el día que nació. Sin embargo, detrás de eso, el propósito de Dios era exhibir a Job en las tinieblas. Que él nunca lo comprendió de esa forma. Pero había un propósito. Tenía que pasar por ahí. Entonces, esos son medios que Dios usa para que nosotros podamos llegar, completar el propósito de la asignación que hay en nuestras vidas. Aleluya. Mire, hay algo que me llama mucho la atención. Como decía en la primera parte, que esto es un tema muy, muy importante. Y me llama mucho la atención el libro que usted ha tomado en esta parte para empezar con él. Y este es el libro de los Proverbios. Y es que uno de los libros que yo encuentro más interesante y fundamental, aún todavía entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, es el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque todo creyente debe leer el libro de Proverbios. Aunque estén los 4 evangelios, hay un libro que está hablando de la sabiduría. Por eso Proverbios es el libro de los sabios. Cuando tú comienzas a leer el libro de Proverbios, te lleva a llevar una vida
de obediencia. Una vida donde te da lo que es los beneficios de la sabiduría, pero también los beneficios de la desobediencia, o sea, las consecuencias de la desobediencia. Entonces es importante saber y entender de que para poder llevar un camino conforme a lo que Dios quiere, es importante leer el libro de los Proverbios. Uno de los libros que siempre me ha llamado la atención es el libro de los Proverbios, por la corrección que Proverbio le da al creyente. Aún todavía yo digo que Proverbios es uno de los libros más completos para la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque da unas palabras de cómo tú cuidarte como hijo, cómo tú cuidarte como siervo, cómo tú cuidarte como hombre o mujer en la tierra, pero también cómo tú cuidarte de la mujer y del hombre pecaminoso. El libro de los Proverbios es un libro que tiene principios para el creyente. Entonces, somos muy buenos buscando libros que hablen del fuego, de cómo buscar a Dios, de cómo predicar, de cómo desatar código, misterio, pero muchas veces no buscamos los libros que nos llevan a tener una buena obediencia de parte de Dios. Por esto la palabra dice que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Y hay personas que pueden sacrificar mucho, pero sin obediencia, su sacrificio no es honroso delante de Dios. Porque la obediencia va a llevarte que el cielo se ponga a tu favor. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras meditaba en este tema es en el libro primero de Samuel, capítulo 16, desde el verso 18, que dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Los principios que tenía David lo caracterizaban como un hombre de Dios. Primer punto donde yo estaba analizando de David, no se hablaba que David era un hombre de guerra, que David hubiera ido a la batalla o que David hubiera peleado con los filisteos o con sus enemigos. Primer punto, David era un muchacho, por ende los muchachos no estaban calificados para ir a la guerra, a batallar. Pero este criado dice que David era un hombre de guerra. Lo que pasa es que las características que David tenía hablaban por sí solo de quién él era, aunque no hubiera ido a la guerra. ¿Por qué? Porque uno de los puntos fundamentales que él agarría hacia el criado, y es que dice prudente en sus palabras, hermoso, pero Jehová está con él. Si Jehová no está contigo, por más sabiduría, por más conocimiento que tú tengas, por mejor que tú agarres y fluya, si Jehová no está contigo, hay un declive, hay un error. Porque lo más importante del creyente es que el Espíritu Santo esté con él. Porque dice que el Espíritu Santo es que da testimonio de nosotros. Por ende, es importante saber cuáles son los principios que tú tienes. El creyente debe de tener principios fundamentales. Por eso, un hombre sin principio es un hombre que no tiene esencia ni tiene propósito. Porque si usted no sabe cuáles son sus principios, usted no sabe para dónde va. Y hay personas en esta generación que no tienen principio. Por eso ellos están aquí, pero están del otro lado. Entonces, los fundamentos que el hombre debe de tener son fundamentos sobre una roca inconmovible. Unos fundamentos que sean esenciales en la vida de un creyente. Entonces, el creyente debe de saber que uno de los puntos para poder alcanzar la salvación es el amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero dice la palabra, amaos unos a los otros. Segundo mandamiento que Cristo dejó en la tierra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esos son fundamentos el cual el hombre debe de saber y entender que debe de llevar día tras día. Si el hombre no tiene amor, de nada le vale por más que Dios lo use. Porque no es lo mismo que Dios esté contigo, que Dios vive en ti,
ti a que Dios te utilice para que tú seas de bendición para otro. Por eso yo digo, hay personas que sirven como puente, pero hay otros que sirven como hombro y canal de bendición para bendecir a otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Y es que el puente es estático, donde no se pueden mover, pero muchos pasan sobre él. Eso pasa con el hombre que no tiene principio, pero que puede manifestar mucha gloria, mucho poder de parte de Dios, porque aún todavía la misma piedra Dios utiliza para bendecir y para corregir a los hijos de Dios. Pero cuando tú eres un hombro, o cuando tú eres alguien que sirve como canal de bendición en forma de hombro, tú vas a llevar a alguien, pero a la par. Gloria a Dios, tú lo vas a llevar, pero tú no te vas a quedar estático en el mismo lugar. Y hay personas que están estáticos por no tener principios de Dios. Y es importante que el hombre entienda que debe de llevar los principios de Dios en su vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación de este mensaje? Es que usted conozca los principios, el cual usted debe de llevar día tras día. Es importante y le aconsejo que usted comience a leer el libro de los proverbios. Hay personas que tienen años en el evangelio y no han leído el libro de los proverbios. Y el libro de los proverbios es fundamental en la vida del creyente. Por eso, dos libros del Antiguo Testamento que yo siempre voy a decir que son los más idénticos a lo que nosotros vivimos día a día. Es el libro de Job, porque es el libro donde, aunque Job no sabía por lo que estaba pasando, ya mayormente es uno de los libros que más se parece a lo que nosotros estamos viviendo día tras día. Job, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, Job estaba pasando algo que nosotros vivimos día tras día y no sabemos el porqué de las cosas, pero hay un propósito por el cual nosotros siempre pasamos los procesos, las pruebas, las circunstancias difíciles. Pero el libro de los proverbios siempre nos va a llevar a tener un conocimiento pleno, de tener una relación con Dios, un conocimiento pleno de lo que es la sabiduría, de lo que es la obediencia. Por eso una de las cosas que dice es que escucha los consejos de tu padre, escucha y guarda los mandamientos de tu padre y las correcciones de tu madre. O sea, está hablando, y uno de los mandamientos importantes es honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra sean alargados. Todo creyente debe de leer el libro de los proverbios para poder entender muchas de las cosas que ha estado pasando en su vida. Por eso hay muchos rebeldes, muchos desobedientes, que aunque Dios lo use, deben de comenzar a leer el libro de los proverbios, porque como yo digo, de que Dios te use no te garantiza una salvación ni te garantiza una buena relación con Dios. Hay muchas relaciones tóxicas que ya mayormente están en un estado de desobediencia, de rebeldía, que no pueden tener los principios plenos de Dios para ser un buen creyente en esta tierra. Amén. Amén, así es, guerrero. Y el ejemplo más grande de la historia, el ejemplo es Jesús. Aleluya. Jesús es la sabiduría. Gloria. Por eso es que del principio estaba, porque Él era y es. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando llegaron los discípulos, donde Jesús, los discípulos de Juan, y dice la palabra que llegaron y le preguntaron que Juan decía si era o no era el Cristo. Y si nosotros le ponemos mucha atención a esa palabra, Jesús no le dijo ni sí, ni tampoco le dijo no. Jesús le respondió a los discípulos de Juan y le dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados. Porque Jesús respetó el ministerio de Juan. Jesús sabía y supo de que Juan no fue que dudó.
Juan estaba dispuesto a morir. La Biblia dice que no se ha levantado, no ha nacido, ni nacerá. No va a nacer otro como Juan. Y Jesús, mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Y Jesús puso en alto el ministerio de Juan en ese momento. Cuando los discípulos se regresaron, automáticamente Jesús comenzó a hablar de Juan y no habló mal de él, porque Jesús respetó el ministerio de ese hombre. Juan estaba desesperado para que la gente conociera a Jesús, y Jesús le dio su lugar. Aleluya. Porque nosotros tenemos que tener ese principio de respeto por los ministerios ajenos, por el ministerio de los demás. Y Juan quería que la gente conociera a Jesús, porque había hablado de él que no los iba a bautizar con agua. Aleluya. Los iba a bautizar con fuego, con el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús estaba de frente de la persona de Juan en el río, ahí donde bautizaba, él no quería bautizar a Jesús, porque él sabía que los ojos del pueblo estaban en él. ¿Y cómo es posible que me va a bautizar el que yo dije que no soy digno ni de desatar la correa de su zapato? Aleluya. Que no soy digno de soltar los cordones. ¿Cómo es posible que ahora viene y lo bautizo yo? Porque había un respeto mutuo. Y el respeto, el temor, la reverencia, es parte de los principios que debe haber. Aleluya. Por eso es que el ejemplo más grande, hasta de humildad, fue Jesús. Porque Pedro estaba desesperado. No, es que a mí me toca lavarle los pies. Es que él no tiene por qué hacerlo. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere que tú le andes el saco, tú le andes la sudadera. Todo el mundo quiere que tú le andes el maletín. Está bien, cárgaselo. Si Dios te lo puso en tu corazón, cárgalo. Si es algo que es un sentimiento de parte de Dios, que Dios te hágalo. Aleluya. Pero hay gente que lo exige. Y Jesús no exigió. Jesús detuvo a Pedro y le dijo: cálmate, Pedro, no te desesperes, que yo no vine para que tú me sirvas. Porque el servicio, hermano, estamos cayendo aquí ya. Estamos armando este rompecabezas. Estamos cayendo aquí en razón que el servicio también. Yo vine para servirte. Yo vine para honrarte a ti. Y entonces dice la palabra que Jesús lavó los pies de Pedro. Aleluya. Entonces, cuando Jesús comenzó a hablar de Juan, Jesús, en otras palabras, dijo que él estaba cumpliendo con lo que Juan había hablado. Aleluya. Tú hablaste que yo iba a venir a libertar, le estoy libertando. Tú hablaste que yo vine a sacar a los encarcelados y ayudar y a restaurar, lo estoy haciendo. O sea, Jesús no dejó que la predicación de Juan se cayera. Aleluya. Hay mucha gente que te anda botando la prédica. Uf. Hay mucha gente que anda botando tu ministerio. Hay mucha gente que es el ministerio de ellos destruir. Jesús no destruyó. Jesús respetó el ministerio de Juan. Y Jesús dijo: yo estoy cumpliendo lo que Juan un día predicó. Porque no voy a dejar que ninguna palabra de Juan caiga. Aleluya. Estoy cumpliendo lo que un día comenzó a hacer y a decir. Entonces, Jesús le dijo al público: ¿a quién saliste a ver? ¿A una caña arrebatada por el viento? No, porque todo el mundo sabía que Juan era fuerte. Juan era un hombre que no se doblaba y no se dejaba arrastrar por nada. Porque allá los vientos en el desierto pegan, golpean, arrastran y doblan a las cañas. Y Juan no era de ese tipo de hombre. Juan era un hombre que tenía postura, tenía carácter. Era un hombre que sabía dónde estaba. Su asignación la conocía.
Él nunca se dejó. Él tenía que hablar cuando hablaba. Y él callaba cuando tenía que callar. Y entonces Jesús comienza a decir: ¿a quién saliste a ver? A un delicadito con su vestidura muy suave, frágil. No era frágil. Juan era fuerte. Aleluya. Y todo el mundo lo sabía. Y aquí hay un principio muy bonito que me llama la atención, que aquí es donde voy a entrar. ¿Cuál es? Que Jesús, cuando comenzó a hablar de Juan, lo subió muy alto. Lo subió tan alto que parecía imposible llegar a ser como Juan. Aleluya. Jesús lo subió de una manera extraordinaria y poderosa en cuanto a ministerio, que era lo que le estaba pasando a Eliseo. Eliseo estaba preocupado cuando Elías iba a ser arrebatado. Le dice Eliseo: dame una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que era difícil ser como Elías. Gloria. No va a ser difícil cargar con esto. Necesito una doble porción para poder llevar esto. Y Jesús nunca quiso que Eliseo fuera como Elías. El Señor trata con cada quien de diferentes formas y de maneras. No nos desesperemos. Aprendamos, pero no imitemos. Aleluya. Y el Señor le dio esa. Elías tenía un temperamento tan alto que Elías ni siquiera fue digno de hacer una ceremonia para darle la bendición a Eliseo. Tenía un temperamento tan alto, era tan duro, tan rudo, tan áspero, que le dijo: si tú ves que cae el manto, tú agarra el ministerio, si no te quedas sin nada. Gracias a Dios que Dios estaba con Eliseo. Aleluya. Gracias a Dios que Dios estaba con Eliseo. Y entonces Dios trató con él de forma diferente. ¿Y qué pasa? Que el Señor a nosotros nos lleva a alto. Pero hay un principio que yo quiero llegar, que te dije en Juan, que lo llevó tan alto que con una palabra lo dejó caer. Y el Señor dijo: el que sea el más humilde, el que sirva en esta vida, el que sirva en esta tierra, el que sea, el que se humille. Humillar es reconocer. Dice: el que se humille, mayor que Juan. Escuche mi líder en esta mañana. Mayor que Juan será. No, primero dijo que no iban a ser nadie como él, ni nacerá. Pero dijo: mejor que Juan será el que sea humilde. Ahora, humildad no es ropa. Humildad es darle lugar a cada quien. Es darle su lugar a cada quien. Aleluya. Cada quien tiene su lugar en el evangelio y en un ministerio. Es más, los dedos de la mano no se parecen, no tienen el mismo tamaño, pero todos se necesitan. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento, en ese principio. Aleluya. De la humildad, del servicio, que aquí todos lo necesitamos. Que usted no es mi competencia, porque esto no es un mercado, esto no es una tienda. Usted no es mi competencia, usted es mi complemento. Aleluya. Nosotros somos complemento del ministerio de otro. Nosotros somos el complemento de uno del otro. Y Jesús estaba enseñando que a dónde está el fundamento para llegar a ser, y aún más que Juan, en humildad. Santo. Y en el servicio que podamos tener. Santo. Por eso es que este tema acerca de los principios son elementales, porque nosotros tenemos que estar claros, nosotros tenemos que estar convencidos que ese es el motor de nosotros. Santo. Los principios son el motor de nosotros. Esos son los que nos van a llevar, los que nos van a transportar. No vamos a llegar lejos si nosotros no cumplimos con eso. Aleluya. El ministerio de los hombres que tienen estos elementos perduran, se mueren y ellos quedan vivos en la memoria de muchos. Porque esos son los principios elementales que deben de haber en un ministro de Dios. Aleluya. Se recuerdan toda la vida. Quedan en la memoria de uno. Porque de eso se trata. Como le dije al principio, el evangelio no es teórico, es práctico. Venía
un sacerdote y vio a un hombre tirado, golpeado, maltratado, asaltado, sin nada, casi muerto o casi vivo. Le dio la vuelta y se fue. ¿Qué no había ahí? Había muchos elementos que hacían falta en ese hombre. Misericordia no había. Compasión, no hubo compasión. No hubo compasión, no hubo amor. No hay compasión si no hay amor en tu vida. ¿Cómo va a haber compasión si no hay amor en ti? Santo. Tiene que haber amor, porque el amor lo cubre todo. Pasó un samaritano y ese fue. Los samaritanos eran vistos como un nazi en aquellos tiempos por los judíos. Era una ofensa para decir que un samaritano era bueno. Pero ese fue el que le ayudó. Aleluya. Ese fue el que lo levantó. Porque estos son principios básicos. Y no, me atrevo a decir que no solamente de un creyente, a veces hasta de un ser humano. Amén. Y ahora nosotros que estamos acá, es por eso que Jesús dijo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, porque los de afuera se aman también. Se aman a los que se aman entre ellos mismos, se aman, pero amar al que te odia, amar al que te hace la guerra, amar al que te aborrece, no, lo llevó más allá el Señor, el amor, para nosotros. Santo. Porque es un ejemplo que tenemos que dar. Porque unas características que tienen que estar en nosotros, que tienen que ser elementales. Tiene que estar sobre las lenguas, los dones, los talentos. Tú puedes tener mucho talento, como dijiste, para fluir. Tú puedes tener muchos dones para fluir. Pero el respeto, el amor, tiene que estar. Aleluya. Son partes esenciales. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención ese momento, porque el Señor le dio su lugar a Juan. Porque Juan fue un hombre que sabía dónde estaba parado. Aleluya. Juan no abusó, porque los hombres de Dios no abusamos. Los hombres de Dios nos comportamos como hombres de Dios y sabemos cómo tenemos que conducirnos. Santo. Porque tienen que estar esos principios. Entonces, varón, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos hemos olvidado de esos elementos. Nos hemos olvidado muchas veces porque no hemos enfocado en naciones, no hemos enfocado en plataformas, no hemos enfocado nosotros en puertas abiertas. Tranquilo, que el que abre puertas es Dios. Amén. Y es más, y el que cierra también. Si Dios cierra una puerta, ¿quién la puede abrir? Nadie. Porque Dios la cerró. A lo mejor Noé quiso abrirla, no pudo porque no la había cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros hemos abandonado los principios. Realmente, esos son las plataformas. Eso es la viga, los pilares, el fundamento que tiene que tener todo creyente. Son Aleluya. Fundamentos. Por eso es que Jesús, cada vez que llegaba a un lugar, lo que primero que hacía era doctrinar, era predicar, era enseñar. Aleluya. Era lo primero que hacía. Antes que le dijera a los discípulos, entren y tiren la red, primero predicó. Enseñó primero. Aleluya. Porque de nada sirve allá la acción si no hay vivencia en nosotros. Así que nosotros tenemos que entender que para llegar a ese momento de conocimiento de Dios, sobre todo tiene que estar la sabiduría y el temor a Jehová. Santo. Son prácticamente, elementos básicos y nosotros tenemos que vivir sobre ellos. Gloria. Andar sobre ellos para que el ministerio de todo hombre de Dios llegue al propósito y donde Dios quiere que se pueda lograr. Aleluya. Mira, esto es impresionante, realmente sí. Como le digo, esto es un tema muy edificante y fructífero. Yo sé que va a bendecir la vida de alguien. Yo sé que va a hablar a la vida de alguien. Lo más importante, como le digo, es saber cuáles son tus principios. Si tú conoces los principios de Dios en tu vida, vas a conocer entonces para dónde vas.
porque hay personas que no saben cuáles son sus principios, ni saben tampoco para dónde vas. Es importante que el hombre entienda, como le digo, fundaméntese sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena. Recuerde esto, esta palabra va a bendecir su vida, esta palabra va a bendecir su espíritu. Antes de usted ser cualquier ministro, primero sea siervo, seguidor de Cristo. Amén. Busca una relación primero con Dios. Dios mío. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Nunca busque apresurar algo donde usted no está preparado. Prepárese. Por eso es algo importante. Cada ministro debe de saber que debe de tener una preparación para poder manifestar el poder de Dios. Y por eso en la antigüedad siempre se preparaban los hombres de Dios, se preparaban. Cada hombre que Dios utilizó tenía una preparación y sabía quién era Dios. Entonces hay personas que quieren manifestar y no saben quién es Dios. Conozca primero al Dios que usted le sirve. Conózcase primero usted, establezca fundamentos, principios bíblicos, principios cristianos, los principios de Dios en su vida, para que usted pueda entonces ejercer lo que Dios quiere hacer con usted. Usted no va a salir a flote si no tiene principio. ¿Por qué? Porque lo que abre puerta y la hace permanecer es cuando usted tiene los principios de Dios en su vida. Los principios de Dios son fundamentales en la vida del creyente. Yo quiero que en el minuto que nos queda, usted haga una oración por aquellas personas que están escasas de los principios de Dios, para que ellos puedan buscar los principios, los fundamentos bíblicos, los cuales necesitan para tener una buena relación con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En esta hora te damos gracias por darnos Señor. esta palabra, Señor, que ha sido de mucha Aleluya. bendición para los que están escuchando y para los que están viendo. Santo. Señor, que tu palabra, Dios, encuentre un lugar en cada vida, Santo. en cada corazón. Y que esta palabra, Dios mío, despierte un hambre, despierte una sed. Aleluya. Señor, de búsqueda. Una sed, Señor, de escuchar, Padre, de aprender. Santiago dijo, Señor, que el que quiera sabiduría, pídala porque Dios se la dará. Aleluya. Señor, ahí que tu pueblo pueda tener la sabiduría, no solamente el conocimiento, Santo. sino la sabiduría que es el transporte para poder expresar el conocimiento Aleluya. que tú le has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, por cada uno de los que vieron, están viendo y verán, Señor, este tema en esta plataforma. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la bendición tuya sobreabunde en cada vida, en cada corazón, en cada habitación, en cada lugar, en cada rincón donde se vea este segmento. En el nombre Aleluya. de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias en este momento. Amén. 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 Y usted escuchó esta palabra. Esta es la segunda parte de lo que este hombre trajo. Gloria. Principios básicos de un ministro, o los principios importantes de un creyente. Así como le digo, busque los principios de Dios. Amén. Para que pueda alcanzar la vida eterna. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas es buscar a Dios para tener una buena relación. No es que Dios te use, no es que tú seas el más usado por Dios, es que en el cielo se hable de ti, es que tú tengas los principios de Dios Amén. en tu vida, para que entonces puedas alcanzar la vida eterna. Estamos aquí peleando la buena batalla de la fe, no para que Dios nos use, sino para alcanzar la vida eterna. Amén. Así que sin más le pido que usted comente en la caja de comentarios las palabras que habló a su vida, qué tanto lo edificó y qué tanto aprendió de esta palabra. Le pedimos que usted la comparta en sus redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, compártela y síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbase y dele a la campanita para que todo nuestro contenido le puedan llegar y pueda ser cada día
bendecido por parte del Señor. Así que sin más se despide su hermano y amigo José Aquino, Enrique Bojorge de Nicaragua. y esto fue la hora de la unción. Dios te bendiga. Shalom, la paz de Cristo sea contigo. Amén. Amén.